Y una iglesia podrá tener muchas cosas buenas y siempre todas las iglesias tenemos áreas de oportunidad. Pero algo que no puede faltar en una iglesia es hambre por la presencia de Dios, hambre por Cristo. Si eso está, todo lo demás va a caer en su lugar, todo lo demás va a venir como por efecto dominó. Hay cosas que ahorita no se logran todavía, pero cuando está la presencia de Dios y cuando hay hambre por más de Él, Dios es como los cielos se van abriendo y Dios empieza a derramar sobre nosotros algo muy, muy especial. Y bueno, ya me pusieron el tiempo nada más para saber cuánto tengo. Bueno, ahorita lo pongo. Quiero hablarte hoy, el título de mi mensaje es un énfasis en la persona de Jesús, un énfasis en la persona de Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias, porque tú eres nuestro centro, tú eres nuestro deseo, tú eres a quien queremos llegar, de ti queremos disfrutar. Señor, háblanos. Yo oro por cada persona que estuvo este fin de semana en este tiempo de congreso, de encuentro contigo, de encuentro con tu rostro, de desnudar nuestra alma y corazón delante de ti, de adorarte con simplicidad y profundidad. Señor, que hoy sea un tiempo donde selles aquellas cosas que tú quieres hacer en cada corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, mira, déjame empezar diciendo lo siguiente en este tema que quiero hablarte, de enfatizar nuestra vida y la vida de la iglesia en la persona de Jesús. Es porque Dios tiene una agenda. Quiero empezar diciendo eso. Dios tiene una agenda, Dios tiene un plan, y cuando uno le dice sí al Señor, realmente ahí se activa, ahí comienza el plan, el propósito de Dios en nuestras vidas. Se activa. Es como que no se trata, y lo hemos escuchado este fin de semana, de que Dios se incluya en mis planes. Yo cuando una pareja me dice, ven a orar por nuestro negocio porque queremos que Dios esté en nuestro negocio, digo, ay Dios mío, yo voy y oro por ellos, pero no se trata de eso. Es tú y todo quien tú eres incluyéndote al plan de Dios. Es como se maneja Dios y es como se maneja la palabra de Dios. Decir, quiero que Dios venga a mi matrimonio, está bien, es un deseo noble, pero al final de cuentas, cuando vamos conociendo a Cristo, es más bien nosotros meternos como matrimonio a sus proyectos. Y nuestra asignación es vivir vidas que lo exalten y con quien podamos conectar. Y conectar a la gente con Jesús. De hecho, la palabra en Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Porque el propósito para el cual nosotros vivimos y somos es para conocer a Cristo y darlo a conocer. Ese es el propósito personal y como iglesia por el cual estamos caminando. Y la iglesia que le dice sí a Jesús, pero no concuerda con su plan, de repente nos encontramos estorbando, te voy a decir a quién, a los perdidos y a una nueva generación. De repente nos encontramos ahí de alguna manera siendo piedra de tropiezo para una siguiente generación al vivir nosotros el evangelio de esta manera. Dios quiere levantar una iglesia madura que le diga sí a su plan, que le diga sí a su plan. Y entonces la pregunta, bueno, te lo he resumido un poco, pero para tratar de extendernos, ¿cuál es su plan? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de su plan? De darlo a conocer, de conocerlo en todas sus facetas. Yo diría que ese plan, de boca de Jesucristo al apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, sería el siguiente. Es cuando él se presenta ya glorificado en su plenitud como Dios. Ya no es el carpintero que anda en la tierra palestina empolvado, no, ahora se presenta en gloria, y en ese plan él dice lo siguiente: yo soy el alfa y el omega, dice el Señor. Fíjate bien, el que es, el que era y el que ha de venir. El que es, el que era, el que ha de venir. ¿Por qué te digo esto? Porque Jesús está haciendo un énfasis
Y creo que como iglesia hemos sido muy aprensivos en entender quién Jesús era, o sea, en el Antiguo Testamento, de sus figuras, ver todo lo que Él fue en el Antiguo Testamento, quién es Jesús en los Evangelios, pero nos falta revelación del que ha de venir. No como que meternos a Jesús, el que va a venir. Yo diría, de repente en la iglesia hay un pequeño temor de abordar esta realidad. Y bueno, avanzando ahí un poquito en eso que quiero compartirte, el plan de Dios es revelado a través de la profecía bíblica, a través de la palabra de Dios. La Biblia es un libro profético y tú lo vas viendo. El primer día el pastor Asael nos compartía de Enoc. Pues Enoc fue el primer predicador que se levantó en cronología bíblica. Pero Judas, en su profecía acerca de Enoc, dice de él, de estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo: el Señor vino con muchas millares de sus santos para ejecutar juicios sobre todos y para condenar a todos los impíos de sus obras de impiedad que han hecho impíamente. Y sigue el versículo. ¿De qué está hablando Enoc? Es que Enoc estaba viendo a Cristo glorificado y regresando a este mundo. ¿Me fijas? Observa el versículo, pero de eso está hablando Enoc. 5,000 años atrás. 4,000 años atrás, Job, que es el siguiente en cronología, posiblemente en aparecer en la Biblia. Job hace 4,500 años también vio a Jesús glorificado y regresando. En Job 19:25 dice: yo sé que mi Redentor vive. Hablando de Cristo, mi Redentor vive. Y aquí está: y al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, y al cual yo mismo contemplaré, a quien mis ojos verán y no los de otro. ¿De qué está hablando? Pues de esa glorificación cuando Cristo nos llame. Que yo sé que este también es un término que hasta a veces es un poco abstracto en nuestra mente. ¿Cómo? Pero el apóstol Pablo nos lo dice en Tesalonicenses, que los muertos en Cristo se levantarán primero. Y aunque nosotros ya estemos deshechos por gusanos, por el tiempo en una sepultura, o cremados, o como sea que te toque a ti, Él nos va a llamar y Él nos va a glorificar. O sea, estamos hablando de términos un tanto abstractos, pero habla del poder del que ha de venir y su capacidad que ha dejado en nosotros de ser material resucitable. Abraham, hace 4,000 años, Abraham saludó una ciudad celestial. ¿Por qué te digo todo esto? Porque la Biblia es un libro profético que nos habla del que ha de venir. Fíjate cómo lo dice de Abraham en Hebreos 11:10, dice: porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿De qué está hablando la Biblia ahí? De Abraham, que esperaba el cielo nuevo y la tierra nueva. Nos mete la palabra de Dios en esa realidad. Moisés y David también lo esperaban, pero David, por ejemplo, en el Salmo capítulo 2 versículo 8, que es un salmo súper profético, súper mesiánico, dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Es importante, iglesia, es importante, lo dice Tesalonicenses, que no menospreciemos las profecías. Y de repente yo me encuentro con muchos pastores que son muy prácticos, y yo también soy muy práctico en muchas cosas, pero de repente cuando entramos a términos de la palabra de Dios y de Jesús como el que ha de venir, como que al no saber, al tener en nosotros un poquito de desconocimiento al respecto, preferimos practicidad, pero la Biblia nos dice: no menosprecies las profecías. ¿Por qué? Porque en una iglesia donde se menosprecian las profecías, voy a ponerle otro nombre para que no suene tan raro, las profecías. Cuando menospreciamos a Jesús como el que ha de venir, el Espíritu Santo se apaga, que es lo que dice el versículo en Tesalonicenses. Por eso la importancia de entender que Cristo quiere que lo conozcamos como el que era en el Antiguo Testamento, las figuras, cuando se pone en el muro de Jericó la tela o el pedazo de un textil rojo, cuando el cordero aparece ahí con Abraham, cuando
Moisés instituye la Pascua, cuando pasa el ángel destructor y les dice van a hacer un cordero y lo van a poner en el dintel, Jesús el que era, el que es Jesús en los evangelios. Nos encanta leer cómo caminaba, cómo hablaba con la gente, cómo sanaba a las personas, nos identificábamos en los encuentros cara a cara. Pero cuando nos referimos a Jesús como el que ha de venir con cabello blanco, con vestiduras hasta sus tobillos, ceñido, con sus ojos como de fuego, con su boca que sale una espada de dos filos, ay, como que entramos a un término desconocido y decimos, eso no. Pero el llamado que Dios está haciendo a la iglesia hoy en día, y lo puedo ver en diferentes partes de México y en el mundo, es que está despertando un hambre por conocer a Jesús en todas sus facetas, en todo su esplendor, sin miedo y sin temor. Ahora, pregunta, ¿cómo manifiesta Dios su plan? A través de hombres y mujeres de intimidad, gente que si bien puede ser muy práctica, está dispuesta a intimar con Dios de una forma donde se le revele esto que estamos hablando. Hombres como Daniel, hombres como Juan, hombres de intimidad. A veces decimos, no entiendo, pero Él quiere dar a conocer su agenda y sus propósitos. Pero es bien raro aquí, porque Dios es muy selectivo. Al mismo tiempo que es muy abierto, es muy selectivo. Porque sus planes y sus propósitos, Él los revela a sus amados, a sus íntimos. Y esto marca una diferencia en lo que yo soy o en lo que yo quiero ser. Yo quiero ser un íntimo de Dios. Yo quiero ser alguien que lo conoce, alguien que escucha su voz, alguien que está dispuesto. Ayer nos hablaban de consagración en la noche, en la última plática. Y consagración es eso, es pagar el precio. No un precio meritorio, no para decir, para tener salvación, sino como respuesta, un precio de gratitud por ser un amado de Dios y escuchar lo que Él quiere hacer. Porque Dios tiene una agenda. Y amar su venida o amar a Cristo en su faceta completa no es un evento, es amar a una persona, es amarlo a Él, es amar su presencia, su plan, su agenda. Pablo dice, y lo mencionaba este pasaje en una de las pláticas anteriores, Dios tiene un galardón para mí, y no solo para mí, sino para todos los que aman su venida. A ver, di conmigo, aman su venida. A lo mejor tú no habías considerado esto. O a lo mejor tú creciste como yo en un tipo de enseñanza donde yo decía, yo solo sé que Cristo es vencedor y no me preocupo por lo que va a pasar. Y sí, en mi practicidad es una realidad. Lo que pasa es que los tiempos están cambiando. Y lo que pasa es que la iglesia está fallando en alcanzar una nueva generación. Y lo que pasa es que la mayoría, un gran porcentaje en el mundo occidental de los jóvenes que llegan a los 18, 19 años, se empiezan a apartar su fe. ¿Cómo es que le vamos a hacer para que nuestra fe no sea nada más heredada en una nueva generación, sino que de ellos nazca un fervor, una gracia, un amor por buscar a Jesucristo? ¿Cómo le vamos a hacer? A través de conocer su plan y sus propósitos y de amar lo que Dios está haciendo. Un cristiano que no ama la venida de Cristo es como una novia que no ama el día de su boda. ¿Sí te has encontrado con novias traumadas? Que no se quieren casar, pero pues se van a casar y andan así. Pero las que están enamoradas, dicen, no, cuentan los días para el día de su boda. ¿Sí? Se bañan con leche de cabra. No es cierto, ¿verdad? Pero se hacen todo el ajuar, todos los atuendos, se preparan porque aman el día de su boda. Bueno, esa es la iglesia. La iglesia debe de amar su encuentro con su amado, su encuentro con su Señor, con su Rey. Él viene como novio. Yo te decía eso. Y entonces el evangelio, amados, no solamente es llamar a pecadores al arrepentimiento, sino conectar a gente desconectada, falible, práctica y mil cosas para ser una generación que viva en su agenda. Amén.
Ahora, todo eso que te dije es introducción. Es una introducción nada más. ¿Por qué? Porque hay una antiagenda que está activada hoy mismo contra la iglesia. Hay una antiagenda. ¿Y cuál es esa antiagenda? Es la agenda del anticristo. Ahora ya sé, acabo de mencionar un nombre que tú dices, híjole, mano, pues ¿a dónde te vas a meter? No me voy a meter a todos los aspectos de qué va a hablar este pastor. No te preocupes. Déjame tratar en mi practicidad de decirte qué es lo que te quiero comunicar. El plan del anticristo o de esta agenda anti-Jesucristo en la iglesia es que la iglesia viva un cristianismo sin Cristo. Un cristianismo sin Cristo, sin el Espíritu y sin la palabra. Por eso hoy en día vas a ver muchas corrientes que dicen que una parte de la Biblia es verdad y otra parte de la Biblia no es verdad. Muchas corrientes que dicen que el Espíritu era para tiempo de los apóstoles y que el Espíritu se llama cesacionismo, ya no está activo hoy. Porque parte de todas estas corrientes, creo, tiene una influencia de una agenda anticristo. De una agenda que niega a la persona de Jesús, niega el hecho de que la palabra es infalible y niega al Espíritu Santo y su poder. Anticristo significa antiunción, anticristo. Y es muy triste pensar que así como Dios está despertando en otros países, en Medio Oriente, está despertando una iglesia, es muy triste cómo ver que la iglesia en Occidente, en una gran porción, se está apagando. Y camina por costumbre. Yo no sé si tú sabes lo que está pasando ahorita en el mundo, pero si has visto lo que está pasando en Irán. Esto que está pasando en Irán, creo que es el Espíritu Santo levantando a una nación hambrienta. No nada más de un cambio de régimen, sino hambrienta de encontrarse con Cristo. Y yo no sé si tú sabes, pero ahorita ya hay miles de iraníes que han salido de esa nación por persecución, que están siendo entrenados y capacitados para que cuando caiga ese régimen puedan regresar a Irán a compartir y a evangelizar y a llevar a Cristo. Pero lo triste es que nosotros estamos de este lado muchas veces con nuestras palomitas, con nuestras hamburgers y muchas veces distraídos. Y eso es parte de la agenda anticristo. Ahorita en este momento está pasando eso. Entendamos, en su primera venida, Cristo, ¿qué vino a hacer? Es a dar a darnos a nosotros herencia. A eso vino en su primera venida. Nosotros recibimos la herencia por medio de la obra de Cristo, de la cruz, de la resurrección. Pero en su segunda venida, Él recibe su herencia. ¿Y cuál es su herencia? Salmos 2:8. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pero ¿qué hacemos nosotros al respecto? Su plan y su propósito es que mi vida tenga una dirección y un propósito para que Cristo reciba su herencia. ¿Tú sabes cuál es el salmo más mencionado en todo el Nuevo Testamento? Es el Salmo 110, versículo 1. El que más veces se menciona. ¿Y qué dice ese salmo? Dice el Señor a mi Señor. Esta es una profecía de David, donde está diciendo, dice el Señor a mi Señor. Cristo, Dios le dice a Cristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Por qué es tan mencionado ese salmo en el Nuevo Testamento? Porque ese es el propósito de la iglesia, trabajar para que todo esto se cumpla y entonces Él reciba la alabanza por su sacrificio, como ayer nos hablaban de los moravos. De hecho, Filipenses 2, este pasaje que nos encanta,
Hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no tuvo, bueno, y dice es casi una canción, casi un himno que Pablo mete en Filipenses para hablarnos de la deidad y de la grandeza de Cristo. Pero llega a un punto en Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11, donde dice que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Por qué, iglesia? Porque ese es el motivo de la iglesia, ese es el propósito. Nosotros vivimos no nada más para que el evangelio nos transforme, sino para que a través del evangelio, de dar a conocer a Cristo en todas sus facetas, Él pueda llegar a ese punto donde toda lengua confiese que Jesús es el Señor y toda rodilla se postre delante de Él. Pero la agenda del anticristo es que se predique un evangelio donde yo soy el centro. Porque esa clase de evangelio pierde poder. Esa clase de evangelio pierde impacto. Que se canten canciones donde yo soy el centro, donde se trata de mí. Wow, ese es todo un tema. Ahí se los dejo. Que seamos iglesias antropocentristas, o sea, humana, centrada en nosotros, porque eso entonces le resta al evangelio, y eso de cierta manera es sacar a Cristo de la ecuación. Ahora, yo sé que mucha gente ya llega a las iglesias y a lo mejor tú estás aquí en esta hora porque andas bien mal, ¿sí? Mucha gente así llega, y es porque este mundo en donde vivimos hace eso con nosotros, nos devasta. Yo sé que muchos vienen a la iglesia porque tienen un problema, o por una enfermedad, o porque no tienes trabajo, o porque tu matrimonio está en pedazos, o porque la depresión te está acabando, o un pecado que pensabas que comenzaba como algo muy sencillo, ahora ya te alcanzó, ya es como que si compraste un cachorro de león y era un gatito, pero de repente se convirtió en una fiera y ahora ese pecado te está carcomiendo. Y yo sé que mucha gente llega hacia las iglesias hoy en día. Muchas otras iglesias, por ejemplo, con nosotros tenemos muchas familias que llegan porque tenemos un buen programa de adolescentes, un buen programa de niños, un buen programa de jóvenes, y de repente llegan porque quieren algo para sus hijos. Pero a final de cuentas, la misión nuestra es que te encuentres con Cristo como hayas venido. Dios usa todos esos problemas para atraerte a su persona, para atraerte a verlo a Él. Entonces, cuando se estudian quiero decirte algo antes de esto. Si no experimentamos a Cristo, no experimentamos el evangelio. Y el propósito de la iglesia, amados, el propósito de la iglesia no es llenar el auditorio, es que la gente esté llena de Cristo. De eso se trata. Y si la gente se llena de Cristo, cualquier lugar se va a llenar, casas, auditorios, lo que sea. Porque cuando se estudia esto que estamos hablando, y te menciono un poquito de los últimos tiempos, de repente te das cuenta que también Satanás tiene una agenda, y que mientras Dios revela su agenda, que es presentar a Cristo, Satanás presenta su agenda anticristo. Y su escenario para cumplirlo es un escenario muy similar a lo que era Babilonia. Otra palabra muy apocalíptica que de repente como que, ay, híjole, pues, ¿dónde se está metiendo, pastor? Pero déjame, porque hay una sencillez en todo esto. ¿Qué es Babilonia? ¿Qué representa? De hecho, la palabra Babel significa confusión. Eso significa Babel, así de sencillo. Babilonia representa confusión, representa falta de discernimiento. Babel, donde el hombre quiere llegar hasta el cielo y levantar su propio nombre, es una confusión espiritual. A final de cuentas, Mateo 24, Jesús lo menciona, dice, porque en aquellos tiempos muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Versículo 11, se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán. Versículos 23 y 24, entonces si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o allá, no le crean, porque se levantarán muchos falsos cristos y falsos profetas
y mostrarán grandes señales y prodigios. Cuidado con eso. No todo lo milagroso viene de Cristo. Para engañar de ser posible aún a los escogidos. Porque entonces entendemos que la agenda anticristo del enemigo que se representa en Babel, entonces es un sistema, es una estructura y dinámicas que se centran en el hombre. Todo este rollo que te estoy diciendo es para decirte, valga la redundancia, que son dinámicas centradas en el hombre, con estructuras donde es muy importante el éxito, es muy importante el yo, y entonces nos confundimos en que mostrarle al mundo que somos exitosos y buenos es lo más importante. Eso no es lo más importante. Eso es simplemente muchas veces un efecto dominó de tener a Cristo, si es la voluntad de Dios. ¿Me van siguiendo? En Apocalipsis 18, que es un pasaje bastante complejo, hay un clamor en el versículo 4, y es el clamor a una iglesia o a creyentes de ese tiempo a que salgan de Babilonia. Dice: salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban de sus plagas. Hay un llamado del cielo a que, estando en este mundo, salgamos de este mundo. Jesús dice en Juan 17: no te ruego que los quites del mundo, sino que guardes su corazón del mal de este mundo. Porque de eso se trata. No se trata de ser santurrones, golpe en pecho. No se trata de eso. Se trata de que vamos a atravesar este mundo con todos sus problemas y detalles, pero con los ojos claros en quién es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque yo no sé si tú te fijas, pero hoy las redes sociales son demasiado chismosas. La idea de crear estructuras con ausencia de Dios que prometen el cielo está sucediendo en todo el mundo, pero también en la iglesia. Lamentablemente en la iglesia se ha metido eso, y es donde tenemos que levantarnos nosotros y hacer lo que Cristo hizo, hacer lo que Él hizo. ¿Qué hizo Jesús? La primera noche hablaba de esto, pero déjame explicar un poco más en los 13 minutos que me quedan. Cuando Jesús llega al templo y ve que la agenda de Dios no está funcionando, y ve que se ha introducido Babilonia, y aquí te lo voy a demostrar, Él dice, cuando llega al templo dice, y declara una profecía, y dice: esto debería de ser Isaías 56. ¿Qué dice Isaías 56? Mi casa será llamada casa de oración a todos los pueblos. Pero Jesús dice, pero en lugar de ser Isaías 56, se ha convertido en Jeremías 7. ¿Y Jeremías en qué tiempo vivió? En el tiempo donde el pueblo de Judá fue llevado a Babilonia, y donde Babilonia se introdujo a Israel, a Judá. Y entonces Jesús dice, en lugar de ser Isaías 56, se ha convertido en Jeremías 7. Y cuando los discípulos ven lo que acaba de declarar, ellos dicen: wow, esto es el Salmo 69, que dice: el celo por su casa lo consume. Ahora, fíjate bien lo que te quiero decir aquí. ¿Qué hace Jesús cuando llega a ese lugar? Tiene lo que todo pastor y todo líder debe de tener: discernimiento. Di conmigo: discernimiento. ¿Qué significa discernimiento? Es la capacidad de diagnosticar. Es tener la capacidad de identificar lo que está mal. Es un don espiritual que tenemos que pedirlo en estos tiempos como nunca antes. Señor, dale a la iglesia discernimiento. Porque
discernimiento no es para decir, mira, tienen pantallas y luces y le echan un mito al escenario, han traído al mundo a la iglesia. No, amado, eso es religiosidad. ¿Qué es discernimiento? Es cuando los corazones se confunden y hacen del evangelio al hombre como centro y a Cristo como algo secundario. Todo lo demás son herramientas que pueden ser utilizadas para alcanzar a una generación. Discernimiento es entender eso. No hay nada peor que estar en guerra y no saber contra qué peleas. Es como cuando te sientes mal, es que me duele aquí, ya fui al doctor y no le encuentran. Y no hay nada peor que ese sentir de no le encuentran, de esa falta de discernimiento hasta que llega alguien. ¿Por qué hay falta de discernimiento en la iglesia? Porque se pierde la noción del kairos, la noción del tiempo de Dios y de lo que Él quiere hacer. Y nos acostumbramos de repente como iglesia a que las cosas estén mal. Ahora, yo les estoy compartiendo esto, pero esto previamente lo compartí en la iglesia y previamente el Señor lo habló a mi corazón. O sea, Jesús entra a ese lugar y dice, tengo que tirar las mesas. Porque te acuerdas cuando entra y dice, esto debería ser Isaías 56, pero es Jeremías 7. ¿Y qué hace? Se hace látigos. Y si vieron Chosen, ¿verdad? Se pone a tirar mesas. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué es una mesa? Una mesa es un lugar de comunión. Una mesa es un lugar de convivencia. El problema es quién has permitido que se siente en tu mesa. ¿Quién has permitido que se siente en la mesa de tu corazón? ¿Con quién estás comiendo? ¿A quién le estás permitiendo que tome de tu alimento? Por eso Jesús dice, necesitamos volcar mesas. Eso necesita pasar. Entonces, ¿qué es discernir, amados? Es tener una mente bíblica, es tener la mente de Cristo, es la capacidad de aplicar la Biblia a todo nuestro contexto, a todo lo que somos. El discernimiento es aprender a medir la distancia entre lo que está pasando y lo que la Biblia dice, entre nuestra realidad y lo profético, o sea, el corazón de Dios que quiere ser aplicado en medio de nosotros. Eso es discernimiento. O sea, en otras palabras, Jesús llega a ese lugar, esto debería ser Isaías 56, pero no es. Están distraídos, están en ventas, están haciendo mil cosas. Y otra vez, nosotros tenemos cafetería. Y otra vez tenemos una escuela. Pero no se trata de lo que ves. Te estoy hablando del corazón. De las cosas que adentro nosotros ya nos hemos vendido. Que nosotros ya adentro, como lo dice Santiago, nos hemos prostituido adulterando con otros ídolos. Y Santiago hace un llamado severo a una iglesia a que suelten eso. Juan hace un llamado severo a soltar eso para volver a nuestra pasión, a nuestro deseo, a nuestra exclusividad de corazón hacia Cristo. ¿Verdad? Necesitamos discernimiento para vivir en Babilonia, porque vivimos en Babilonia. Necesitamos discernimiento para decir como Juan cuando llegó a Babilonia, ¿te acuerdas? He decidido, dice Juan, vivir para Dios. El pasaje lo dice de otra manera, dice, y se propuso en su corazón no contaminarse con Babilonia. Pero eso es algo muy personal, es un llamado que Dios está haciendo a nosotros hoy en día como iglesia. Y si nosotros no lo entendemos como una nueva generación, si tus hijos adolescentes y jóvenes no te ven a ti apasionado por Dios, ¿qué clase de evangelio le estás enseñando?
Padres, si nunca te han visto con tus manos levantadas, con tu cartera dando tu generosidad, con tus manos remangadas y sirviendo a otros, ¿cómo crees que ellos se van a encontrar con un Cristo que transforme sus vidas, que les haga odiar el pecado, apartarse de él, si nosotros no damos un ejemplo con corazones entregados? Y es llamado para nosotros, padres, hombres, a ser los primeros en adorar. En otras palabras, si vamos a cumplir la profecía de Cristo de ser una casa de oración, habrá un precio que pagar. Número 2, no nada más hubo discernimiento en Cristo, hubo celo. Celo, porque los discípulos declaran: el celo por tu casa me ha consumido. ¿Qué es celo? Celo es la habilidad de ajustar tu vida al estándar bíblico. Híjole, hermano, eso es celo. El celo no se logra por obras, se logra por el Espíritu Santo en nosotros, que nos mueve a desear lo que Él desea. Eso es celo. Jesús dice: este no es el modelo, este no es el diseño. Yo quiero otra clase de corazón. Y la unción que Dios nos da es precisamente para establecer ese celo. Cuando Pablo llega a Atenas, que dice que su corazón se enardece por ver a la ciudad en idolatría, es eso, celo. Y les predica, ¿sí? Es entender: no estoy conforme, no estoy conforme. Es entender: Hermosillo tiene que ser alcanzada o alcanzado. Es entender eso. El celo es para dejar la cobardía. Celo no lo confundas con religiosidad. Celo no es andarle diciendo a la gente que no se ponga algo, que no hable así, que no, eso no nada tiene, eso es religiosidad. Eso no tiene que ver con celo. Celo es ver lo que está en la palabra, ver dónde estamos nosotros, discernirlo, y es la pasión para decir: quiero llegar a eso. Efesios capítulo 4, versículo 1. Pablo dice: les ruego que anden como es digno de su llamamiento. Hay un llamado, y el llamado es a vivir para Cristo. Y ese es el llamado que nos hace la palabra de Dios. Híjole, ya se me acabó el tiempo, pero termino con esto. En 1900, más o menos 35, estaba viviendo en Estados Unidos un hombre alemán que se llamaba Dietrich Bonhoeffer. Yo no sé si has escuchado de él. Bonhoeffer, junto con varios amigos de él, otro se llamaba, aquí tengo el nombre, un poquito más complicado, Corrie ten Boom. Bonhoeffer fue un joven que desde joven fue un teólogo tremendo. Él escribió un ensayo que es un libro muy conocido que se llama El Discipulado. Pero entonces él empieza a ver que en Alemania el régimen nazi se empieza a levantar de una manera impresionante. Bonhoeffer, con un amigo de él, empezó a ver lo que estaba pasando en Occidente, acá en Estados Unidos y en México, porque rentaron un carro él y un amigo y llegaron hasta Ciudad Victoria, Tamaulipas, visitando iglesias pentecostales llenas del poder de Dios, y decían: algo está pasando, porque Bonhoeffer asistía a una iglesia en Chicago de gente de color y veía: necesitamos en Europa este fuego. Pero cuando los nazis se empiezan a levantar, él dice: no me puedo quedar en Estados Unidos, tengo que ir a mi nación, tengo que ir a proclamar que algo está pasando. Y entonces cuando él llega a Alemania, él levanta lo que es la iglesia, que se le llama la Iglesia de la Resistencia. Él llega y renta, compra, no sé, una estación de radio y empieza a predicar en contra del régimen nazi. Y solamente el 10 al 15% de toda la iglesia responde al llamado que está haciendo Bonhoeffer para salir de las líneas y de las filas de lo que era el régimen nazi.
Porque no sé si tú sabías, Hitler en sus mensajes, él tomaba porciones de Lutero, que también alemán, y que es parte del luteranismo de Alemania, de la religión que está muy en sus corazones, y les decía, es que Lutero dijo eso, pero hablaba cosas fuera de contexto. Bueno, solamente 10-15% fue la iglesia de la resistencia para denunciar al régimen nazi. Otro 15% era la iglesia que le creía a Hitler. Otro 15%. Pero el problema aquí, el problema de Alemania, fue que hubo una iglesia, el 70%, el resto de la iglesia, el 70%, nunca hizo nada, nunca se pronunció. Dijeron, a lo mejor Bonhoeffer es un extremista. Obviamente la iglesia del rey, que era la iglesia del régimen nazi, está mal, pero nos quedamos callados. Y ahí es donde nace esa frase famosa de Bonhoeffer que dice que quedarse callado ante la maldad es maldad en sí mismo. ¿Por qué te digo esto? Porque como iglesia hoy en día tenemos dos opciones: o quedarnos callados o empezar a hablar, empezar a llamar con una voz profética a una nueva generación. Y otra vez, creo que si ustedes me conocen más, un poco más, van a entender que no soy un loco así que anda checando profecías, ni viendo lunas rojas, ni quisiera que me conocieran un poco más. Pero sí tengo un celo en mi corazón por levantar en México y en las naciones una iglesia que se apasione por Cristo como nunca antes, que tenga discernimiento, que vea la palabra y que diga, hey, esto que estamos viviendo no es este estándar, vamos a llegar a ese estándar, ese es el llamado para nosotros, Él lo quiere hacer, vamos a dirigir nuestros recursos para eso, vamos a ganar una nueva generación, vamos a traer a los más chiquitos a que se apasionen por Cristo, a que el derramamiento del Espíritu Santo esté en ellos, a no hacernos una iglesia cómoda, a no permitir la agenda babilónica entrar donde el centro, el ser humano sea lo que importa. Lo que importa es Cristo, lo que importa es Cristo, y que dirijamos el esfuerzo de la iglesia y de nuestros corazones a Jesucristo. Entonces, termino con esto. Discernimiento es identificar lo que está mal. Celo es establecer lo que está bien, pero obediencia es no salirnos de ese plan y terminar la tarea que Él tiene para nosotros. Ponte de pie. Te hablé mil cosas aquí, ¿verdad? Híjole, man, estaba bien acelerado. Pero vamos a resumir todo a algo: a que el Espíritu Santo dé discernimiento para ver dónde está tu corazón, dónde estás parado, dónde estás tú el día de hoy. Y mi oración es esta: que si Jesús estuviera aquí y viera tu corazón, diga, esa es mi casa de oración. Él, ella es Isaías 56, no es Jeremías 7. Amén. Señor, oramos dándote gracias. Gracias, gracias. Háblanos, Señor. Dirige nuestro corazón para que seamos eso, una casa de oración. Una casa donde tú reposas, una casa donde hay personas que tienen celo por tu palabra, discernimiento para ver lo que no está bien, ver aquellas cosas que hemos permitido de esa agenda al estilo Babilonia entrar, introducir en nosotros y en nuestras iglesias. Señor, que vengas tú y nos muevas a caminar en tus propósitos, en tu celo, que tengamos tu celo, no religioso, Señor, de nuevo lo menciono, lo reitero, sino tu pasión y tu deseo por ver en este mundo a Cristo glorificado, resucitado, a Cristo
sentado a la diestra del Padre y viniendo en poder. Señor, te anhelamos, guíanos a eso, dirígenos a eso, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Iglesia, Dios les bendiga muchísimo.